Señor, porque sabemos que es un sacrificio grande, Padre Santo, pero sabemos que tu palabra dice que tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Y ahora en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que le des toda esa fuerza, Señor, para poder dar lo que tú le has dado, Señor. Y como tu palabra dice, que de gracia recibimos y de gracia damos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Bueno, muy contenta de estar aquí. Hemos planeado este viaje varios meses atrás y no podíamos hacerlo, pero el Señor ha sido bueno y nos sentimos en casa. La verdad que amamos la iglesia de Houston y la tenemos en el corazón y estoy muy contenta de poder haber pasado el charco y llegado bien y que podamos disfrutar este fin de semana. Amén. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. También contento, el que puso la foto, la verdad que le agradezco. Esa foto que vieron ahí, soy yo, de la foto soy yo. Tiene nada más que 8 años esa foto. Así que nada, favorecido me parece. Bueno, antes de que ese reloj comience a funcionar, la cuenta regresiva, no me cuenten esto como tiempo, por favor, pero sí agradecerles por sus oraciones. Hace un año y un poquito más, en febrero cuando estuvimos aquí, la semana anterior me habían hecho una biopsia y cuando llegamos, volvimos a España, el resultado de la biopsia era malísimo, malísimo, un cáncer muy agresivo. Aquí está, mucho gusto. Y bueno, la cosa se ponía mal, hubo una operación muy urgente. Luego la biopsia dijeron, mira, el cáncer no era tan malo, era peor, ¿sí? Así que fue todo un año de tratamientos, de salir adelante, ir en contra de los pronósticos de los médicos, ya que por los médicos hoy no tendría que estar aquí, tendría que estar bajo tierra, pero la gracia, la bondad, la misericordia del Señor, con la oración de mis hermanos, ha hecho que esta situación se revierta. Amén. Así que dan un aplauso al Señor, ¿sí? El Señor lo hizo también escuchó también las oraciones que un agradecido, porque saben que cuando alguien pasa por la quimio, también es muy severa, a uno lo machaca, uno tiene síntomas. Bueno, la verdad que no tuve... El único problema es que perdí el cabello, pero no las mañas, como dice el refrán. Pero bueno, gracias a Dios he visto su mano y bueno, cuando veo el programa me animo porque digo, bueno, si hay que quedarse todavía es porque hay que trabajar mucho. Y porque juntos, cuando estudiamos, crecemos todos. Así que te animo. Y ya que hablamos de crecer, si a lo que te quiero compartir hoy le ponemos un título es Edificando. Saben que, no sé cómo es aquí, pero allá donde yo vivo, es en Reus, la capital de la provincia se llama Tarragona, está muy cerca, a 20 kilómetros, y Tarragona, en España, había ciertas capitales del Imperio Romano, y Tarragona es una de esas. Tarragona tiene un circo romano, de antes, o sea, desde la era pasada, que era colonia romana. Es más, ahí están las cárceles y hay hasta una estatua de Pablo, porque dicen que Pablo pasó por ahí en su cuarto viaje misionero, que no hay registro bíblico de ese cuarto viaje misionero, pero él sí dice, cuando vaya a España, bueno, se especula que él entró por Tarragona, y luego salió por Cartagena, que es en el sur de España. Y allí hay acueductos romanos. Y uno ve esas construcciones que tienen más de 2000 años y están impecables. Es más, puedes subirte, ahí están como a 60 metros de altura, y uno puede subir y caminar por donde iba el agua, y es impresionante, ¿no? Y uno puede caminar sabiendo que no se va a caer. A ver, ¿tiene hormigón? No, no tiene hormigón, no. Y dice, ¿y cómo hacían? Y ves que las piezas de esas piedras son simétricamente encajadas una con otra. Pero hay una pequeña piedra, que es
la conocida piedra angular. Sin esa piedra angular, todo eso que está perfectamente encastrado como un puzzle, sin esa piedra se vendría abajo. Y lo fuerte de esto es que es una pequeña piedra que sostiene unas piedras y unas rocas muy importantes, ¿no? Así que de esto quiero hablarte, de que nosotros somos edificados, pero que hay algo que es la piedra angular. Mira, en Marcos capítulo 12, versículo 10, el Señor Jesús está hablando y dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando Jesús cuando dice la piedra que desecharon los edificadores, está hablando de Él. A ver, si tú y yo hablamos de nosotros, eso es puro egocentrismo. Pero cuando Jesús habla de Él, es veraz. Cuando Jesús habla de Él, lo que dice es verdad. Y si Él dice que Él es la piedra angular, pues es la piedra angular. Y dice que lo que desecharon justamente fue esa piedra angular en la cual nosotros a través de Él edificamos nuestra vida, ¿sí? Él fue el desechado, lo desecharon tanto que la manera de quitárselo fue condenarlo a la muerte y muerte en la cruz. Pero no se daban cuenta que esa obra de Jesús, la obra redentora en la cruz, lo que hizo fue pulir esa piedra, porque esa piedra tiene que tener un formato especial, no es cualquier piedra. Esa piedra angular, las aristas, había que trabajarlas para que luego sostenga, y vaya si esa piedra sostiene, que no solamente han pasado casi 2000 años, sino que nos va a sostener por la eternidad. Porque ¿sabes qué? La tierra va a pasar, pero la palabra de Dios jamás va a pasar. Así que aún en esa eternidad que tenemos con Él. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, ¿sí? en este estudio de esta noche y en la sucesión de textos bíblicos que iremos viendo, es que, hermanos, nuestra vida debe estar fundamentada sobre la roca. Ahí en el final del capítulo 7 de Mateo, cuando termina el Sermón del Monte, ¿no? Está la multitud y se acuerdan que Jesús dice dos cosas. El que escucha esta palabra y no la pone en práctica es como el que edifica la casa sobre la arena. Vendrán las tormentas, las tempestades, crecerán los ríos, las inundaciones y la casa se irá. Pero el que escucha estas palabras y las pone por práctica es el que edificó la casa en esa piedra angular, en la roca, y vendrán los vientos, vendrán las tormentas, las tempestades, las inundaciones, y nada lo va a mover. Así que el primer espíritu que tiene que haber en nosotros, la primera reacción, es no justamente la que tuvieron las autoridades, que por celo desecharon esa piedra y se lo perdieron. Nosotros debemos poner justamente esa piedra que sea lo que va a fundamentar nuestra vida. Dice el autor de Hechos en el capítulo 4, a partir del versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el primer trabajo de la piedra angular. Este es el primer trabajo que Él hace sobre nosotros. Es el darnos cuenta que nos da salvación. Vieron que cuando uno va a edificar, prepara el terreno, ¿sí? Y lo primero que hace para hacer un edificio es cavar algo profundo. Cuando vas a comprar una casa, nadie te dice, no, porque, mira, vamos a coger una pala y vamos a hacer un pozo para que... No. Uno ve todo lo que ya está sobre la superficie. Pero todo eso
es sostenible y sustentable. ¿Por qué? Porque hay una piedra, ahí hay una base que es lo que va a sostener. Él es el que sostiene nuestra vida, en cada momento, en cada situación. Por eso, hermanos, si hay algo que nosotros debemos hacer, es valorar la relación que tenemos con el Señor. A veces algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque no siento a Dios. Yo estoy triste, hasta estoy enojado con Dios porque yo oro y Él no me habla. ¿Y dónde está que Dios me tiene que hablar y que Dios lo tengo que sentir? Porque venir a la iglesia cuando yo siento a Dios, eso es fácil. Eso lo hace cualquiera. Dios se agrada cuando yo vengo a su casa y no lo siento. Dios se agrada cuando yo decido congregarme más allá del beneficio que yo tengo. Hermanos, esa piedra angular que nos edifica para que nosotros vivamos para Él. Porque Él por mí ya hizo todo lo que tenía que hacer. Me ganó un lugar en el cielo para estar por la eternidad. Amén. Entonces tenemos que valorarnos. A veces digo, no, me enojé con el hermano y no voy más a la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el Señor con que tú ya te hayas enojado con el hermano? A veces nos pasa como pastores que viene un hermano y dice, pastor, mire, fui a visitar una iglesia el fin de semana pasado, no me vio. ¿Y sabe qué? Allí sentí algo que aquí no siento. Así que me voy a ir a congregar allí. A veces decimos, gloria a Dios, gracias Señor porque te lo llevaste. Pero bueno, ¿no? Porque no siempre el malo es el pastor. Pero quiero decirte que a veces nos manejamos con emociones, con sentimientos, porque y mi vida, en vez de ser edificada alrededor de la piedra angular, es edificada alrededor mío. Y corremos el peligro de lo que hicieron las autoridades, lo desecharon, y a veces nos damos cuenta y desechamos esa piedra, y dejamos de construir. Y en vez de ir poniendo piedra sobre piedra, vamos quitando piedra de cada piedra. Y nuestra vida va decreciendo. Por eso, no hay nada mejor, por ejemplo, lo que estamos haciendo este miércoles, lo que hacen los viernes, lo que se hace a la mañana aquí, luego lo que se hace en los estudios. ¿Por qué? Porque también nos dice en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo otra vez ¿qué? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si tú vienes aquí a la iglesia por los pastores, que son muy bonitos, todos muy guapos, buena gente, estás equivocado. Si el fundamento es ese, no. Los pastores están aquí para guiarte, para ayudarte, para hacerte crecer, para alimentarte, pero es Jesús, es la palabra de Dios la que te va a hacer crecer. ¿Sí? Que es eso. No busques en otro lado, porque acá está diciendo que el fundamento es lo que han dicho los apóstoles y los profetas. Es quienes Dios usó para ser inspirados por el Espíritu Santo y dejarnos el hermoso legado de su palabra. Es la que nos va a revelar la persona de Cristo, y a medida que la obra va haciéndose en nuestra vida, mi vida se va edificando. ¿Sabes cuándo se termina el edificio de tu vida? ¿Sabes cuándo se termina de edificar? El día que te vas con Él. Ahí ya queda la obra perfecta. Así que si tú todavía quieres que se termine ya, bueno, quiero darte la noticia que se termina el día que nos vamos con el Señor, porque ya no hay nada para hacer. Allí arriba no nos van a edificar más, allí arriba vamos a seguir glorificando a Dios con nuestras vidas perfeccionadas. Amén. Así que eso es lo que tiene que pasar. Lo que dice aquí Pablo a la iglesia de Éfeso, dice, es Jesucristo. Y fíjate,
Todo el tiempo la palabra de Dios va a dar supremacía a la figura de Jesús. Y justamente todo lo que hizo la autoridad por celo, por envidia en aquel entonces fue menoscabar la persona de Jesús. ¿Por qué? Como te dije recién, por celos, por envidia, por tantas cosas que no era así. Ahora, mira, seguimos en Efesios capítulo 2 y dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? Mira al que está a tu lado, míralo. ¿Ves el templo santo ahí? ¿Lo ves? ¡Ay, qué poca fe, hermano! ¡Amén! ¿Eh? No dije, coge un espejo y mira el templo santo, no. Mira al que está a tu lado. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Porque Él va haciendo la obra, porque la obra y la construcción que hace el Espíritu Santo es eficaz. No tiene fallo. Y va obrando y va trabajando nuestra vida y ¿sabes qué? Y va quitando cosas y va poniendo otras y va puliendo, insisto, para que las piedras vayan encajando una con otra. Había que pulirlas con el cincel, con el martillo, y a veces el Señor está ahí trabajando y nos da un martillazo. Me dio un martillazo que tuve que estar un año ahí quietito en casa, yendo a la iglesia sin moverme. A ver, un martillazo era cuando me metían la quimio y era el martillazo y Dios mío, había que sobrevivir. Y aquí estoy. Y aquí estamos. Son las cosas que tenemos que pasar, que Dios va obrando y va trabajando en mi corazón. Trabajó en el tuyo, que estuviste orando por mí. Aumentó tu fe orando por mí, ¿te das cuenta? Eso es lo que pasa. Esa es la obra que va haciendo. Y me gusta esto porque dice, para morada de Dios en el Espíritu. Por eso a veces cuando digo, yo no siento a Dios, pero Dios está dentro tuyo. No es que Dios, vamos a la visita del médico, Dios viene un rato y se va. No, Dios está en mí, Dios está en ti. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, cuando esa piedra, que es la piedra angular, empieza a edificar, yo no sé, tú cuando estás en tu casa y tienes que salir afuera de la casa, ¿sales por la puerta o por la ventana? Por la puerta, ¿no? Sí, digo. Y donde va la puerta no pones la ventana, ¿qué pones? Una puerta. Las cosas del baño no están en la cocina, si no te imaginas lo que sería eso. No. Y las cosas de la cocina no están en el dormitorio, aunque alguno quisiera tener una nevera para comer desde la cama, ¿no? Pero no, hay un orden. Hay un orden. Y hermanos, si nosotros no disponemos nuestra vida en orden, pues ese edificio no va a poder ser esa morada que Dios quiere tener. Porque ¿sabes qué? Dios habita en sus hijos, en los que tienen una vida en orden. ¿Sí? Y en los que están en desorden, también. También. Porque Dios habita en todo lugar. Dios está en la vida de todo cristiano. No, está pecando, así que Dios... No, Dios está en cada uno. El tema es que no se puede manifestar de la misma manera. Y cuando Dios no se manifiesta, se detiene la obra. ¿Sí? En Argentina, mi país, ahora hay un político que está preso, pero había cobrado tantos recursos para construir una carretera que podrían haber asfaltado toda la Patagonia. ¿Sabes cuántos metros cuadrados se hicieron de eso? Ninguno. Cuando Dios se propone hacer una obra, Él la va a completar, pero está esperando que nosotros seamos cómplices, que nosotros nos predispongamos a que Él siga haciendo la obra. Mira, ¿cómo es esa obra? Es como Noé. Fíjense que era tal la perversión, era tan malo esos tiempos que solamente Dios encontró una familia de justos.
Y cuando Dios empieza a trabajar y empieza a obrar, hay una virtud en nosotros, tenemos que creerle. Y Noé eligió creerle. ¿Saben cuántas veces había llovido en la época de Noé en la tierra? Ninguna. No sabían lo que era la lluvia. Ahora, imagínense que Noé comenzó a hacer el arca. ¿Saben cuántos años tardó en hacer el arca Noé? 100 años. ¿Te imaginas? Pongámonos en el lugar de Noé. Con el trabajo de construir esa arca, estar 100 años, ¿no? Al primer año pasaba al vecino y le decía, ¿qué estás haciendo? Ven a tomar una cerveza conmigo. No, dice, tengo que hacer el arca. Tengo que hacer el arca. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Qué es eso? Un barco, ¿para qué? Si acá hay tierra, estamos en la tierra. Es que va a llover. ¿Qué es la lluvia? Tenía fe, ¿no es cierto? Había decidido creerle a Dios. ¿Sabes qué? Dios empieza a trabajar y a edificar nuestra vida cuando decidimos creerle a Él. Cuando dejamos de buscar recursos que no son los de Dios. Ah, no, ahora quiero escuchar a este porque me gusta lo que dice. Ay, con este me divierto porque, ay, me río tanto. Pero tú vas a escuchar la palabra para reírte o para edificarte. ¿Te das cuenta? Entonces, esto pasó con Noé, decidió creerle. Y yo me imagino, ¿no? Bueno, el primer año estaría entusiasmado, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, 10 años. ¿Se imaginan ya por el año 50 y seguía construyendo y diría, ¿qué va a pasar? Y tuvo que esperar 100 años. ¿Qué es lo que tardó en construir esa arca? Y Dios estaba obrando en él. Mientras la maldad seguía a su alrededor, él estaba siendo edificado. Hermanos, a veces nosotros interrumpimos la obra en nuestra vida porque vemos todo lo que sucede a mi alrededor, me pongo a juzgar, me enfado. No, detente. Nuestra mirada siempre arriba. Amén. Porque Él es el que edifica nuestra vida y nuestra casa. ¿Qué quiero decir? Uno de los elementos fundamentales para que esa piedra angular sea puesta y yo sea edificado es creerle a Dios. Es creerle a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Seguro? Y si la palabra dice que eres más que un vencedor, ¿por qué vives derrotado? Empecé siendo muy malo, ¿no? Este miércoles. No, digo. A veces, sí, yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿por qué sigo tropezando con la misma piedra? Si yo soy fortalecido. Noé decidió creer las promesas de Dios. ¿Y sabes qué? Cada hijo de Dios, cada uno de los que estamos esta noche aquí, sobre cada uno de nosotros hay una promesa de Dios. Miren, dar un aplauso al Señor, dáselo bien fuerte, ¿sí? Me viene a la memoria ahora, mi madre era una mujer muy fervorosa, una mujer que ella donde podía predicaba el Evangelio, ¿sí? Mi padre un ateo importante, ¿sí? Así que esa casa, imagínense lo que era. Pero mi madre no era una evangelista normal. Ella siempre le gustaba ir a evangelizar a los lugares difíciles. Donde sabía que había una bruja, ella se metía ahí y se ponía ahí a reprender, hasta que no se entregaba al Señor, no se detenía. Y las promesas de Dios son así. Ella un día fue a la iglesia, como cada culto, aunque no se sentía muy bien del estómago, había comido en Argentina decimos unas milanesas fritas, muy fritas, ¿no? Y la milanesa le había caído mal. Y fue igual. Y ese día había un profeta en la iglesia y le dijo, señora, una cosita,
lo que lleva el fruto del vientre es un niño que se tiene que llamar Santiago, que va a servir al Señor. Lo que ella pensaba que era una indigestión de una milanesa frita, yo era la milanesa. ¿Eh? Y una promesa, había una promesa de Dios. Y hermanos, yo el día que decidí ponerme a servir al Señor, me aferré a esa promesa. Si hay una promesa, yo tengo que trabajar para que esa promesa se cumpla. ¿Sí? Si a ti el Señor te ha prometido, te ha dado una palabra que serás un evangelista, ¿sí? No es que te vas a poner a preparar sermones el día que te inviten para que en el entretiempo de la Super Bowl te lleven a predicar el Evangelio. Si pasa eso, gloria a Dios. Pero tienes que empezar ahora a prepararte, a tener predicaciones evangelísticas para ganar almas para Cristo. Es así. No es que pensamos en grande, no. La obra, la construcción, lo que se edifica va paso a paso, y va creciendo la obra del Señor en nuestra vida. Amén. Ahora, en Hechos 26, versículo 6, dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Agripa lo traía a Pablo a cada momento a escuchar la palabra. En realidad lo que Agripa quería era ver si Pablo le soltaba algún dinerillo y entonces él lo iba a liberar de la cárcel, ¿no? Pero ahí estaba Pablo, sabiendo que él estaba también construyendo, edificando la base teológica de la iglesia en los días de hoy. Las epístolas, las cartas de Pablo son, que él las escribió, muchas de ellas en prisión, es la base teológica, el fundamento, la piedra fundamental de la iglesia por los siglos. Así que él estaba allí diciendo, a mí me llamó Dios a evangelizar a esto, ¿qué hago en una prisión? ¿No te has cuestionado a veces las cosas que te tocan vivir? Yo, cuando pienso en estas cosas, me acuerdo de ese lugar donde uno va a comer a veces y dice que el libro para reclamos está en la administración, uno lo pide y reclama, ¿no? No me gustó la sopa, la comida estaba fría, hay una mosca en la sopa, nos quejamos. A veces no nos damos cuenta y nos quejamos ante Dios. Cuando Él nos ha metido en un proceso para edificar nuestra vida. Pablo sabía. Es más, Agripa le dice, Pablo, casi me persuades, casi me convences. Por poco casi me convences. Y Pablo dice, qué pena que por poco o por mucho. Pero no era convencerse, lo que Pablo le estaba ofreciendo era la posibilidad de tener vida y vida eterna. Así que, hermanos, debemos entender que Dios tiene promesas, pero debemos dejar que esa piedra angular sea puesta y sea levantada y edificada cada día en nuestra vida. Porque en Mateo 21:44, para terminar, nos da el ejemplo de qué hace esa piedra. Mira qué dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, la piedra está ahí, está diciendo, estar sobre la piedra o debajo de la piedra. Hermanos, nosotros tenemos el beneficio de caer, de rendirme, porque esa es la expresión, el que cayere sobre esta piedra, yo caigo sobre esa piedra, yo pongo mi vida
en disposición de esa piedra para trabajar, para ser trabajado. Lo más fuerte que nos cuesta a nosotros como seres humanos es rendirnos a Jesús. Él es el arquitecto, el perito perfecto, pero yo le tengo que decir cómo tiene que decorar, ¿no? No, es Él. Él tiene el proyecto, Él tiene el plan de nuestra vida. Yo solamente debo humillarme y caer sobre esa piedra, y cuando me humillo me rindo a Él y Él hace la obra en mí. Porque de la otra manera ya sabemos, ¿no? Y nos cae la piedra encima. Mira, Dios tenía un propósito con la vida de Sansón, pero las piedras del templo cayeron sobre él. Dios lo había puesto como juez para que él sea un justiciero del pueblo de Dios sobre esta nación que tanto atribulaba al pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué? No me voy a poner a contarte aquí, ya sabemos la historia de Dalila, lo que pasó, cómo terminó en prisión, le sacaron los ojos, lo ataron a una piedra de molino, pero Dios al final le dio otra oportunidad para que él haga la obra, para lo que lo había llamado, pero su final fue trágico, porque perecieron 5.000, ¿no? O sea, no quedó nadie, pero él también. No tengas miedo. No es para tener miedo. Entonces me va a pasar un camión y me va a reventar. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque te prometo que no hay nadie que te ame tanto como te ama Dios. No lo dudes. ¿Lo sientes o no lo sientes? Dios te sigue amando. Es así. Pero pastor, hoy dije una mentira y Dios te sigue amando. No ama lo que haces, te ama a ti. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Y esta es la reflexión que quiero que te lleves esta noche. ¿Él es la piedra angular? Si has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, Él es la piedra angular. Estamos construyendo. ¿Con qué material estamos construyendo? ¿Con material de primera, de segunda o de tercera? ¿Sabes que según cómo es el material, es como queda la construcción? ¿O es lo longevo que puede ser esa construcción, esa edificación? Pues, hermanos, analicemos qué material estamos utilizando, qué es lo que estamos disponiendo para que Dios cumpla la obra en cada uno de nosotros. No te olvides, Dios tiene promesa sobre cada uno de sus hijos. Ahora, no te preocupes por alcanzar la promesa de otro. Ocúpate en alcanzar la tuya. Si Dios te llamó para hacer un edificio de 20 pisos, de 20 plantas, no quieras construir uno de 100. ¿Sí? Busquemos a Dios. A veces queremos ser la Torre Eiffel y Dios nos llamó a hacer otra cosa. Busquemos a Dios. A medida que yo me voy edificando, que las piedras se van desgastando, pues Dios está obrando en nuestro corazón. Amén. Te voy a pedir que te pongas en pie, por favor.